En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando la Sagrada Familia hoy, también la conmemoración del primer domingo después de Epifanía. Antes de comenzar con el sermón, decirle que yo me encuentro bien. Algunas personas pensaron que estaba enfermo, pero no estoy enfermo, entonces gracias a Dios seguimos adelante con muy buena salud, gracias a Dios. Otra cosa que quisiera adelantarle, yo voy a hablar ahora de la Sagrada Familia y también de la familia, y para no redundar, cuando yo me refiero a la familia, me refiero a familias católicas, bien católicas, constituidas, que se respetan, que buscan sinceramente a Dios, que buscan honestamente a Dios, que tratan de tener paz y concordia entre ellos, respetando los defectos de cada uno y siguiendo adelante como familia. Entonces una familia bien constituida, porque lamentablemente hoy muchas y gran mayoría de las familias son, podríamos decir, lamentable la manera en que viven. Entonces me refiero a estas familias, a las familias que viven de la fe y viven de Dios. Nuestra fe se alimenta de Dios a través de la Sagrada Escritura, de la tradición de los santos y del magisterio de la Iglesia. Son tres fuentes, y a estas tres fuentes le debemos fe cierta e indubitable. Eso nos enseña el Catecismo. Nada de valor tiene, en nuestro parecer. Todo lo que digamos no tiene valor porque somos siervos inútiles, y solo puede tener valor en la medida que refleje nuestro parecer al parecer de la Iglesia. Por eso nos ajustamos al parecer de la Iglesia. No son nuestras palabras, no son nuestras opiniones, nuestras ideas, sino la de la misma Iglesia. Los santos enseñan que así como dice la Iglesia, ha de suceder. Y ellos creían firmemente, así como la Iglesia dice, ha de suceder. Sabemos absolutamente que así ha de suceder, dice San Justino, un santo de los primeros siglos, filósofo. Y continúa San Justino: yo no me decido a seguir a hombres o a enseñanzas humanas, sino más bien a Dios y a las enseñanzas que de Él vienen. Y bien, nosotros también queremos imitar y hacer nuestras estas palabras de San Justino. La enseñanza de Dios nos dice que en los últimos tiempos, en los que ya estamos, aunque siempre hablamos de los últimos tiempos en futuro, pero ya estamos, no hace falta volver a repetirlo o aclararlo, padeceremos gran tribulación. En los últimos tiempos padeceremos gran tribulación, lo dice así el discurso escatológico de Jesucristo en San Mateo 24. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, que es el anticristo, predicha por Daniel, en el lugar santo, en la Santa Iglesia Católica, la Israel de Dios, habrá grande tribulación. Cuando el anticristo entre a tomar esa posesión en el lugar santo, que no le corresponde ciertamente, habrá grande tribulación. San Mateo 24, versículo 15 y el versículo 21. Habrá grande tribulación. Santo Tomás de Aquino considera que esta gran tribulación es la perversión de la doctrina católica. Normalmente, cuando uno se le dice gran tribulación, piensa, a grandes problemas bélicos o con grandes problemas naturales, en fin, eso también lo habrá. Pero fíjense la agudeza de Santo Tomás de Aquino, que él dice que esta gran tribulación se refiere a la perversión de la doctrina católica. Perversión o el ataque a la pureza de la doctrina católica. Y como esta perversión irá incrementándose más y más, Dios tendrá que ponerle un freno, pues si no, nadie se salvaría. Eso se deduce del versículo 22 de San Mateo 24, que sigue lo que acabo de leer: y si no se abreviaran esos días, no se salvaría carne alguna. Entonces, Santo Tomás de Aquino dice que la gran tribulación se refiere a algo que va a impedir la salvación.
No se salvaría carne alguna. Algo que va a poner un obstáculo a la salvación y por la cual nos perderíamos. Y ese obstáculo, esa causa de la perdición es la mala doctrina. La mala doctrina. Por eso Santo Tomás de Aquino, vuelvo a repetir, dice que la gran tribulación hace referencia a la perversión de la doctrina. O sea, una mala doctrina nos salva. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, eso dice el dogma y debemos creerlo. Con fe cierta, indubitable, como dice el Catecismo. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. A veces no nos detenemos a pensar en esto. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. Y eso quiere decir esto lo asevera el Cuarto Concilio de Letrán del año 1215. Dice así: fuera de la Iglesia nadie, absolutamente nadie, esas son las palabras del concilio, puede ser salvo. Nadie puede salvarse sin la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, expresada por la Iglesia Católica. Entonces, hay que entender esto como que ninguno que no se adhiera completamente y a la completa verdadera doctrina de la Iglesia puede salvarse. Entonces, el riesgo es muy, muy grande de no adherirse o de no tener la doctrina completa, pura. Lo decimos de otra manera: sin la fidelidad a la pura doctrina católica no hay salvación. Luego, la conclusión lógica, es absolutamente crucial que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo se conserve inmaculada en su iglesia para que la gente pueda salvarse. Entonces todos los ataques que hay en contra de la iglesia van dirigidos a pervertir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo más reciente de falsificación de la doctrina católica es la desviación actuada por el Vaticano II, o el ejemplo más sobresaliente, podríamos decir. El Vaticano II, que es otra iglesia, que no es la Santa Iglesia Católica, y que se hace pasar por católica para transmitir una doctrina perversa, precisamente para que la gente se condene, porque no es la verdadera doctrina católica. Fuera de la Iglesia Católica nadie se salva. Y fueron metiendo poco a poco, hasta llegar al Vaticano II, el error, hasta llegar a deformar por completo la doctrina de nuestro Señor. La doctrina que presenta la iglesia que está en Roma hoy, que no es la Iglesia Católica, es una doctrina pervertida, es una doctrina corrupta que no salva. Y el error va metiéndose poco a poco, así como una gota de veneno en el vaso de agua, día por día. Una sola gotita nada más de veneno. Y lamentablemente la doctrina católica también corre peligro de corrupción dentro de la verdadera Iglesia Católica, que hoy la lleva adelante la tradición, la Israel de Dios, la verdadera Iglesia Católica. También sufre peligro de corrupción. Y esto es muy, muy lamentable, muy triste. Y de ahí la urgencia y gravedad de denunciar los errores que puedan llegar a afectarla. En su carta apostólica Notre Charge Apostolique del 25 de agosto de 1910, en el punto 22 de esta carta, que es dirigida a los obispos, San Pío X enseña que el primer deber de la caridad no está en la tolerancia de las opiniones erróneas. O sea, tolerar una opinión errónea es una falta de caridad. Es bien claro. Y una falta gravísima de caridad, porque se expone a los fieles que posiblemente puedan seguir esa opinión errónea, o que les puede atraer esa opinión errónea, se los expone a la posibilidad de condenación.
Si un fiel adhiriera a esa doctrina errónea y lamentablemente en ese momento se muriera, se condena, porque no tiene la verdadera fe católica, que es la única que salva. Es bien claro esto. Y continúa San Pío X siempre en el número 22 de esta carta apostólica. Los pastores de la Iglesia deben cuidar de no caer en la indiferencia teórica o práctica ante el error. Con lo que está diciendo que hay pastores de la Iglesia que son indiferentes en la teoría y en la práctica al error. Es decir, permiten en la teoría y en la práctica el error. Esto es, reconocer que una doctrina es un error, porque cualquiera podría reconocer que es un error, y estar de acuerdo con que es un error, también cualquiera podría estar de acuerdo con que es un error, no es suficiente. Hace falta además frenar por completo su perversa influencia, sea de donde venga. De lo contrario se cae en la indiferencia amonestada por San Pío X que acabo de leer. Es decir, se minimiza la peligrosidad del error y eso es muy peligroso. En la encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907, en el punto número 1, San Pío X denuncia las causas por las que se permite el error. Como verán, estamos analizando textos del Magisterio de la Iglesia, no son mis palabras o mis análisis, sino lo del Magisterio de la Iglesia. Y en la Pascendi número 1, entonces San Pío X dice, fallas en la formación sacerdotal. Y las palabras textuales de él, sacerdotes faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología. Es grave lo que está diciendo. Condescendencia con el error, y las palabras textuales del Papa, e impregnados con venenosos errores de los adversarios del catolicismo. Es decir, se condesciende con el error para no herir sentimientos o amistad o camaradería, o vaya uno a saber cuál es la razón por la cual se condesciende con el error. Eso sería un tema muy largo para hablarlo. Pero lo que sí sabemos ciertamente, más allá de las causas por las cuales se condesciende con el error, es que una unidad con el error, o sea, condescender con el error y hacerlo parte nuestro, es una falsa unidad. Es una falsa unidad. Y a veces los que atacan esa falsa unidad, como me ha sucedido a mí, o los que denuncian la falsa unidad, son tachados de causar división. La verdadera unidad es solo en la verdad. No puede haber unidad con el error. En absoluto. Eso es muy claro. Es de sentido común. Por lo tanto, atacar esa falsa unidad no es causar división. Al contrario, es proteger la verdad para proteger la verdadera unidad. Y continúa San Pío X en la Pascendi número 1, estos sacerdotes, entre paréntesis lo pongo yo para que se entienda, palabras textuales de él siguen, bajo pretexto de amor a la Iglesia, con desprecio de toda modestia, porque son muy arrogantes, se presentan como restauradores de la Iglesia. Atención, esto es muy importante porque esta frase la usamos muy seguido en nuestros sermones, restauración de la Iglesia, restauradores de la Iglesia, frase acuñada por el mismo San Pío X en la Pascendi número 1, restauradores de la Iglesia. No es una frase mía o nuestra. Dios mismo afirma la perversidad de las intenciones de estos restauradores de la Iglesia. Dice así en Hechos de los Apóstoles 20:30, y de entre vosotros mismos, o sea, de los miembros de la Iglesia, se levantarán hombres que enseñen cosas perversas. Esto lo dice la Iglesia, lo dice la Sagrada Escritura. Hay entre nosotros hombres que enseñan cosas perversas. Y no me acusen a mí, lo dice Dios. Y también San Pablo lo dice, hay muchos rebeldes, vanos habladores y embaucadores
enseñando lo que no deben. Enseñando lo que no deben. Tito 1, 10, 11. La cita anterior era Hechos de los Apóstoles 20, 30. Por eso, cualquiera que enseñe o promueva la tesis, o cualquiera que la permita, aun cuando no adhiera a ella, sea lo que ésta fuere, una herejía, todavía no definen que sea una herejía, o una simple opinión errónea, no deja de ser un error, y quien la promueve o quien la permite da pie para dudar de sus acciones. Uno se debe preguntar ¿por qué? ¿Por qué no la ataca si es un error? ¿Por qué la permite si es un error? ¿Qué es lo que hay detrás de sus intenciones? Y nosotros, los que queremos ser fieles, tenemos el derecho a defender nuestra fe. ¿Por qué se insiste en el error? ¿Por qué no se lo estudia y se lo pone en claro y se lo explica a la gente y se lo combate? Y esto es un misterio, lo único que podemos decir es que es el misterio de iniquidad. La tesis cumple perfectamente con los errores descritos por San Pío X. Tiene graves fallas de filosofía y teología, es condescendiente con el error y se presenta como una restauración de la Iglesia. Al fin y al cabo, su autor, el obispo Gerard de Laurier, se retractó de su error y pidió disculpas, lo cual hizo muy bien. Pero el astuto demonio ya había causado su daño con la tesis. La tesis sobrevivió y sobrevive hoy e insiste a través de sus seguidores, porque hoy tiene seguidores y entonces la tesis sigue viva, por más que Gerard de Laurier se haya retractado. Y así causa daño el demonio, con una gota de veneno en el vaso de agua. Después puede pedir perdón, puede retractarse, no quise decir lo que dije, en fin, un montón de excusas pueden haber, pero el veneno ya está puesto. Y es ese veneno el que tenemos que luchar hoy. Porque hay muchos sacerdotes que se adhieren a la tesis, o por lo menos no saben qué cosa es. No saben qué cosa es y la permiten, simplemente. Si los sabios letrados que hoy interpretan la tesis no se animan a calificarla de herejía, no importa que no la califiquen de herejía, para los simples de corazón e ignorantes como nosotros, es suficiente saber que es un engaño del maligno. No hace falta saber que sea una herejía o no. Es un engaño del maligno. La cola de la astuta serpiente que engaña se ve en la contradicción y la falta de sentido común de la tesis. Es papa material, pero no es papa formal. Es papa, pero no es papa. El Vaticano es la Iglesia Católica material, pero la tradición es la Iglesia Católica formal. A ver que alguien explique esta lógica. Ayúdame a pensar, diría Castellani. Muy gracioso. En fin, es papa, pero no es papa. Bueno, ciertamente tal enunciación produce escozor y repulsión en el intelecto. A cualquier persona, la más simple, la que tenga menos educación, se da cuenta por su sentido común como ser humano de que esto está mal. Y se da cuenta que hay una mentira y un engaño detrás de eso. Y tal proceder, es decir, la mentira y el engaño, es propio del maligno. Dice San Pablo, 2 Timoteo 3:13, engañando y engañándose. Y la tesis ciertamente es un engaño, una mentira del anticristo, lo dice San Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y la tesis niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, concluye San Juan. 1 Juan 2:22. El espíritu de la tesis no es de Dios, sino del anticristo, porque, sigue hablando San Juan, todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino que es el espíritu del anticristo. La tesis no confiesa a Jesús y por lo tanto es del anticristo. 1 Juan 4:3.
Y se nos asegura que ya está presente entre nosotros ese Espíritu. Concluye así San Juan: habéis oído que viene ese Espíritu del Anticristo y ahora está ya en el mundo. 1 Juan 4:3. O sea que ya está entre nosotros, y como dije anteriormente, hay, siguiendo los textos de la Escritura, hay gente perversa dentro de la tradición de la verdadera Iglesia Católica, la de Israel de Dios, que trata todavía de pervertir la doctrina católica, así como ya lo hicieron con el Vaticano II. O sea, el enemigo está al lado nuestro, por así decir. Porque la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que no miente, nos lo dice, es legítimo concluir que habrá y hay entre nosotros espíritus tendenciosos, malignos, que permiten el error. Y esto nos hace tener precaución y desconfianza de las instituciones humanas. Atención, porque tenemos ejemplos de instituciones humanas. La fraternidad, la Sociedad de Trento, esas son instituciones humanas de las cuales uno tiene que tener precaución y desconfiar. Este espíritu, sin lugar a duda, ya está entre nosotros, como lo dice San Juan, y se hace aparente en la falta de apoyo a la verdad. Cuando la verdad no se apoya, ahí hay algo que huele mal. Y también en la permisión del error, ahí también hay algo que huele mal. Y hay que preguntar por qué. Y viene a perpetrar el engaño más grande que jamás haya habido, ese espíritu que ya está entre nosotros, con sus secuaces, demonios que se encarnan en las personas de la Iglesia, la verdadera Israel de Dios, para engañar y perder en el infierno a los fieles. Al final de los tiempos, el diablo lanza con toda su furia a los demonios y los hombres de la Iglesia, la Israel de Dios, que les dan cabida, lamentablemente, actúan guiados por estos perversos espíritus. Al oír Herodes que nuestro Señor Jesucristo había nacido, se turbó y con él toda Jerusalén. San Mateo 2:3. Y desde ese momento quiso deshacerse de él. Herodes se turbó por la verdad. Los enemigos se turban también ante la verdad. Sabía por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas del pueblo que el rey de los judíos iba a nacer en Belén y quiso asegurarse de este nacimiento. Y para ello engañó a los magos. Id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber para que vaya yo también a adorarlo. Tremenda mentira. San Mateo 2:8. Su perversa intención no era adorarlo, sino matarlo. En una familia, los más vulnerables son los niños y sus madres. Toma al niño y a su madre, le dijo el ángel, San Mateo 2:13. Y San José, por su fe, se apresuró a hacerlo. El niño que San José llevaba entre sus brazos era Dios. En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1. Este es el versículo por excelencia donde se dice que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Esto es para los protestantes. Y además, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Id pues bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28:18. Versículo en donde se nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo es parte de la Santísima Trinidad, donde se nos dice que Dios es la Santísima Trinidad también para los protestantes. Mateo 28:18 y Juan 1:1. Porque nos preguntan esto, lo digo. Pero el niño debía principalmente enseñar a la humanidad valores sobrenaturales para su salvación. Dijo nuestro Señor Jesucristo, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Si San José y la Santísima Virgen no hubiera huido, la humanidad se habría perdido. Huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te avise, porque Herodes busca al niño para perderle. San Mateo 2:13. Si lo hubiera matado al niño, no tendríamos los valores sobrenaturales para volver a Dios. Estaríamos perdidos. Marcharon solos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no le dieron protección al Mesías recién nacido. No le dieron protección, no les importó. Tuvieron que huir solos y huir de las autoridades civiles. Los sacerdotes no le dieron protección al Mesías recién nacido. No protegieron la verdad, porque Jesucristo es la verdad. No protegieron la verdad. La religión en ese momento estaba ya pervertida en sus jefes. Querían seguir judaizando, por eso no protegieron la verdad. Cuando Cristo vuelva, la situación será parecida. Las familias tienen ahora que marchar solas, como lo hizo la Sagrada Familia. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, los de la tradición de la Iglesia Católica, la Israel de Dios, no protegen la verdad, porque sus jefes están corrompidos. Vaya a saber quién son sus jefes. Y la intención es seguir judaizando. Pero la realidad es que no protegen la verdad. Increíble, pero cierto. Y yo lo digo porque tengo que darle cuentas a Dios, nada más. No tengo que darle cuentas a ningún hombre. La religión pervertida en sus jefes es la gran apostasía predicha por Jesucristo, que ya va más allá del Vaticano II y es mucho más peligrosa la que nos envuelve. Es pecado contra el Espíritu Santo, es pecado contra la luz, es pecado contra la verdad, es pecado contra la pureza de la doctrina, de la fe, es pecado de la cúpula, no ya la del Vaticano II, que es la otra iglesia, sino de la tradición, la Israel de Dios. Y esto no lo decimos nosotros, sino que nos basamos en los santos. No son palabras mías, sino que las tomo de los santos. San Vicente Ferrer, a quien fue llamado el ángel del Apocalipsis, porque allá por los años 1100, 1200 creo, ya predicaba sobre el Apocalipsis y sermones magistrales en contra del anticristo. San Vicente Ferrer dice que el anticristo engañará a los sacerdotes de la siguiente manera. Y esto lo dice la iglesia, porque lo dice un santo de la iglesia, y la iglesia nunca le refutó, siempre permitió su enseñanza. No podrán refutar los sacerdotes los sofismas del anticristo, los errores del anticristo, porque quedarán en silencio, pues el diablo les sujetará sus lenguas. Y denuncia Santa Catalina de Siena: lenguas mudas, por haber callado el mundo está podrido. La iglesia o los hombres de la iglesia, por haber callado, el mundo está podrido. Son los principales culpables. Y el que calla otorga, dice en este mismo texto San Vicente Ferrer. Y San Vicente Ferrer continúa explicando que esto, es decir, que se enmudezcan los sacerdotes, Dios lo permite por la gran soberbia de muchos que se hacen llamar letrados. Dios da una gracia para predicar una verdad por el bien de su pueblo, por el bien de la Israel de Dios, y si el sacerdote no es fiel a esa gracia, si no lo hace, pierde esa gracia y todas las gracias subsecuentes que Dios quiere darle. Eso pasa, a todos nos pasa.
a todos nos pasa, pero en el orden del sacerdocio, eso significa que el sacerdote se va a ir volviendo cada vez más ciego, más soberbio, podríamos decir. Perder una gracia de Dios, perder una oportunidad de Dios para hablar la verdad, para defenderla del error, callarse ante el error, hace que ese sacerdote tarde o temprano se vuelva ciego. Por eso hay que tener mucho cuidado, nada en contra de ningún sacerdote, nada, no estamos aquí criticando a nadie, al contrario, deseamos todo lo mejor para todos. Pero esta es la realidad, esto es lo que ocurre, que se van volviendo ciegos por perder las gracias que Dios les da. Un entendimiento soberbio es impedimento para la fe. Por eso la práctica de la humildad, que yo todos los días les mando un mensajito sobre la humildad, porque para que no pierdan la fe tienen que ser humildes. Enseña el padre Alonso Rodríguez. Y es doctrina común de los doctores y santos de la Iglesia, explica el padre Rodríguez, que la soberbia es el principio de todas las herejías. O sea, todas las herejías, en concreto esta de la tesis, vienen por la soberbia de sus intelectuales creadores. Y por la culpa de silencio de estos prelados, concluye San Vicente, la gente creerá en el engaño del anticristo, pues pensarán que lo que el anticristo les dice es verdad. Como no se predica del anticristo hoy que los signos son más que evidentes cada día, la gente va a creer en el engaño del anticristo. Y por eso hacemos todo el esfuerzo que hacemos y que nos agotamos por predicar estas cosas y que tenemos que tomar un descanso. San Pío X reafirma esta idea en la Pascendi número 1. Hoy no es menester ya ir a buscar los fabricantes de errores entre los enemigos declarados podríamos decir es el Vaticano II, porque es un enemigo declarado. Se ocultan y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, dice el Papa, en el seno y gremio mismo de la Iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Claro, no sabemos quiénes son los enemigos, podemos tener una sospecha, no son declarados, no son abiertamente declarados, y están en el seno y gremio mismo de la Iglesia, lo dice el Papa, lo dice el Magisterio de la Iglesia, no lo dice el Padre Edgar Díaz. Es por eso por lo que debemos tener muchísimo cuidado y examinar. Así lo cree San Roberto Belarmino, otro santo de la Iglesia. Al final de los tiempos, Roma, es decir, la Iglesia falsa, vuelve a su estado primigenio de corrupción, tal cual. Y también le va a pasar a Roma lo que le está pasando a la ciudad de Los Ángeles hoy. Y la tradición, los hombres de la Israel de Dios, insisten en querer volver a Roma. Los restauradores de la Iglesia, como los llama San Pío X. Volvamos a Roma, cuando la restauración de Roma va a ser obrada por Dios con fuego del cielo. A la religión corrompida, San Pedro la llama Babilonia, 1 Pedro 5:13, y San Juan la describe como un desierto en espíritu, Apocalipsis 17:3, es decir, un lugar donde el espíritu está ausente o muerto. Roma perderá la fe, dijo la Santísima Virgen María en la Salette. Y la tradición, los hombres de la Israel de Dios, por insistir en el error, por insistir en volver a Roma, en ser restauradores de la Iglesia, también perderán la fe. Las dos mujeres del Apocalipsis, la prostituta y la parturienta, representan la religión en sus dos polos extremos, la religión corrompida y la religión fiel, el mundo del anticristo y la verdadera fe católica, la Israel de Dios. Estos dos aspectos de la religión son perfectamente distinguibles para Dios, dice el padre Castellani, pero no siempre para nosotros. Y esto es muy cierto, la gente común no logra distinguir, este padrecito tan bueno, ¿cómo va a ser que este padrecito me esté engañando? Es muy triste realmente. Muy, muy triste, no logra distinguir quién es quién. Una prostituta no se distingue
en la naturaleza y ni en la forma de una mujer honesta. Ambas son mujeres. Cuando eran bebés, ¿quién iba a imaginar que esta es prostituta y esta es honesta? Nadie. Las dos eran dos niñas. Por eso, la prostituta puede engañar muy fácilmente, haciéndose pasar por honesta, vistiéndose de honestidad. La parte carnal de la tradición de la Iglesia, la Israel de Dios, es un enemigo no declarado que oculta sus más depravados propósitos y adultera y persigue la verdad, así como Herodes persiguió al niño. Es la sinagoga de Satanás, la antigua serpiente, dentro de la misma Santa Iglesia Católica, la Israel de Dios, en los hombres de la Santa Iglesia Católica. Y tenemos derecho a defendernos, y lo vamos a hacer. La parte fiel de la Iglesia solo se salvará por milagro de Dios. El auxilio y protección de nuestra fe pronto solo será el que provea la soledad de la familia. Porque en las instituciones humanas van a caer, lo dice el Apocalipsis, capítulo 18, la caída de Babilonia. En el amor de la familia se puede preservar y se debe preservar la unidad de la fe, siempre haciendo la salvedad de a qué familias me refiero, como dije al principio. Y que esto sirva como guía para saber qué hacer para agradar a Dios en estos últimos tiempos. Una pequeña guía para concluir. Si los días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pedir que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea lo más pronto posible. Y para eso hay que amar y amar mucho su venida, en lo cual insistimos casi en todos los sermones. Gritar y bien alto desde los tejados que nuestro Rey está viniendo. Esto que uno grita no es milenarismo malentendido, como se quiere decir y como nos acusan. Es parusía. La parusía es un dogma de la Iglesia Católica, la Israel de Dios. Y este dogma de la Iglesia Católica es el más olvidado hoy en la Iglesia Católica. Nadie quiere hablar de la parusía. Nadie quiere gritar desde los tejados que nuestro Señor Jesucristo está viniendo. No dejarse engañar entonces. Pedir explicaciones a los pastores sobre los errores que permiten. Muchas veces no sabrán qué contestarles. Huir de quien propaga el error para protegerse, como hizo la Sagrada Familia para proteger a la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Este es otro ítem dentro de la lista de los consejos que hay que tener presente para agradar a Dios en estos últimos tiempos. Aceptar el doloroso abandono de familiares y de comunidades, pues se les acusará de división. Pero recordemos que la división de la cual le van a acusar es una división de una unidad falsa, que es necesaria hacerla. Es necesario separarse del error. Y hay que dar cuentas a Dios si uno no se separa del error. Por eso hay que ser valientes. No, por la unidad, por no herir la comunidad, por no herir sentimientos, etcétera, etcétera. Por un montón de razones humanas se permite una falsa unidad con el error. Y eso está mal. Salid de la Babilonia, dice San Juan en el capítulo 18 del Apocalipsis. Salid de la Babilonia, pueblo mío, cortad con lo malo. Y avanzar, el último ítem, más y más en la pureza de la fe, porque aún en la soledad de la familia, donde podremos guardar la pureza de la fe, seremos perseguidos por la riada sucia y torrentosa y cruelísima de los ciegos. Eso lo dice el Apocalipsis 3:17. Allí el Apocalipsis los llama ciegos, la iglesia de la Odisea los llama ciegos. Examinad los espíritus. Estos ciegos son, como ya dije recién, aquellos que rechazan las gracias de Dios, que no logran ver lo que tienen que predicar o enseñar o luchar en contra para defender la verdad, y que por eso al rechazar esa gracia va rechazando las subsiguientes que Dios les tenía preparado, hasta terminar por ser ciegos
o soberbios. La religión pervertida y tomada por el judaísmo promete la felicidad y el reino en este mundo podrido, así como lo vemos, con usura, con estafa, con pornografía, homosexualidad, aborto, etc. Eso queremos que siga. Allí queremos divertirnos, en medio de todo eso. La otra religión, la religión verdadera, la Israel de Dios, espera a Jesucristo para que sea su rey. Tamaña diferencia. ¿Qué es lo que Dios piensa de este mundo? Dice el profeta Isaías 66:16, pues va a ejercer juicio con fuego y con su espada sobre toda carne, y serán muchos los que perecerán por la mano de Dios. Lo estamos viendo ya. Es lo que está sucediendo en California. California fue fundada católica por el misionero franciscano Junípero Serra, que partió de la Ciudad de México, creo, y fue yendo por toda la costa de la Baja California y después lo que es la actual California en Estados Unidos, y llegó, si no me equivoco, o algunos de sus sacerdotes llegaron hasta Alaska. De hecho, en Alaska, en las islas Aleuterias, creo, si no me equivoco el nombre, incluso ahí hay una ciudad que se llama Córdoba, porque venía de los españoles, de la Córdoba de España, así como nosotros nos llamamos Córdoba de la Nueva Andalucía, que venía de los españoles. Hay una ciudad en Alaska que se llama Córdoba, en México también hay una ciudad que se llama Córdoba. Bien, todo eso, toda esa costa de California fue fundada por Junípero Serra, católica, con misiones, no sé cuántas misiones, más de 20 misiones. La ciudad de San Francisco, la ciudad de San José, Santa Mónica, Santa Bárbara, Santa Clarita, en fin, no me acuerdo cuántos más. Eran todas misiones, centros misioneros donde trataban con los nativos para educarlos en la fe católica. Y hoy todo eso se está incendiando. Es decir, fue la Sagrada Eucaristía la que puso los primeros pasos en las tierras donde se encuentra hoy la perversa Hollywood, de donde nos viene todo el mal en el mundo, judaico, perverso como más no puede haber, destructor de la familia, hoy que estamos en la Sagrada Familia. Hoy California es una cueva de víboras y que merecen ser quemadas. No le deseo la muerte a nadie, pero las víboras hay que quemarlas. Lujuria, perversión, estafa, judaísmo, masonería, satanismo y quién sabe cuánto más. Todo eso está en la ciudad de Los Ángeles, alrededor de Hollywood. Casas con $50 millones el precio. Es bueno para los que tenemos que arrepentirnos que Dios nos muestre sus juicios. Y Dios nos muestra sus juicios. Dios nos muestra. Ojalá los sacerdotes lo vean y lo prediquen. Tened cuidado. 2 estarán en un lecho, uno será elegido y el otro será dejado. 2 estarán en un campo, uno será tomado y el otro será dejado. El tesoro más preciado que nos queda será la pureza de la fe mantenida en la familia católica. La legítima angustia del verdadero católico hoy no es ya conservar e imitar el pasado glorioso de la Iglesia, sino conservar intacta la fe de su familia. Esto es urgente, es lo más urgente que tenemos. No podemos vivir de la gloria del pasado. Hoy está en peligro la fe con la que se juega la vida eterna de sus miembros. Y a un verdadero padre de familia le interesa la fe de su esposa, de sus hijos, para que se salven. Nada más. Todo lo demás viene por añadidura, como dice la Sagrada Escritura. Oh Jesús, esta es una expresión mía muy profunda, locura no haberte amado tanto. Quisiera amar más a Jesús. Cuando vuelvas, hallarás tú
la verdadera fe en la tierra, siendo que tus pastores juegan con el error? En cuanto a la protección de la fe, permaneced en el seno de la familia hasta que yo te avise. San Mateo 2:13. Esto le dijo el ángel a San José, que permaneciera en Egipto hasta que él le avisara. El aviso de Dios para nosotros, para las familias hoy que tratan de guardar pura la fe, es claramente la parusía. Solo cuando nuestro Señor Jesucristo venga, estaremos libres del peligro de nuestra fe. Permanece en tu familia hasta que yo vuelva. Y si me equivoco, me retracto. Ven, Señor Jesús, no tardes más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.